El programa lo he concebido en principio como que haya una exposición, luego unas charlas también sobre lo que es la meditación, luego practiquemos meditación y luego hacemos un primer ciclo de preguntas y respuestas, después un descanso y luego un poco repetimos esta dinámica con otros temas, también otro ciclo de preguntas y respuestas y previamente también algunos ejercicios de meditación, tratando así de que podamos, por un lado, recibir enseñanzas y por otro lado, métodos, porque eso en realidad es el yoga y la sabiduría oriental más ancestral, darnos enseñanzas y darnos métodos. Las enseñanzas las tenemos que escuchar, las tenemos que reflexionar y discernir y las tenemos luego que poner en práctica en nuestra vida cotidiana, llevar esta espiritualidad a la vida de cada día. Aquello que realmente nos ayuda lo incorporamos a nuestra vida. Aquello que por nuestra propia experiencia veamos que no nos es de ayuda, directamente lo descartamos. El yoga, la sabiduría oriental, no se mueve nunca por creencias, se mueve por experiencias. Y el yoga es el primer método de mejoramiento humano del orbe, es una disciplina o tecnología psicoespiritual, es el eje espiritual de todas las técnicas de autorrealización de Oriente y poco a poco se ha ido infiltrando también en todas las técnicas de autodesarrollo de Occidente. Unas veces se le reconoce y otras no, porque a menudo en los medios en los que colaboro siempre hago esta pregunta: ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y muchas veces al revés, ¿por qué a lo que es yoga no le llaman yoga? Pero hay un poco que reivindicar las fuentes, la paternidad, infinidad de técnicas de acción psicosomática, de equilibrio y bienestar del cuerpo y de la mente, de canalización de energías y de meditación, que todas ellas nacen del yoga. Si consideramos además eso, que el yoga tiene 6.000, 7.000 años de antigüedad, que el mismo Buda hace 2.500 años ya utilizó infinidad de técnicas de atención a la respiración para su propia evolución interior. ¿Por qué le hemos llamado a este encuentro llevar la espiritualidad o conducir la espiritualidad a la vida de cada día? Porque en realidad no hay diferencia entre la vida espiritual y la vida de cada día, o dicho de otra forma, tenemos que impregnar la vida de cada día de un sentimiento de autodesarrollo, de crecimiento interior y de perfeccionamiento psicosomático. Fijaros que hay una historia zen muy significativa. Es cuando un discípulo acude a su maestro y le dice: maestro, ¿dónde está la verdad? Y el maestro le responde: la verdad está en la vida de cada día. Y el discípulo protesta: pero maestro, yo no veo la verdad en la vida de cada día. Y el maestro concluye: esa es la diferencia, que unos la ven y otros no la ven. La vida es un reto, es un desafío, es un viaje que se extiende a lo largo de 70, 80, 90 años. Pero la vida es, sobre todo, una gran oportunidad para el aprendizaje interior, para ir poco a poco conociéndonos, para ir poco a poco recorriendo las 4 sendas a las que ahora haré referencia. Por eso la vida es la gran maestra, es la gran mentora. Ella nos enseña todo, incluso hay maestros que me han dicho: Ramiro, si no tienes dificultades, búscatelas, porque con las dificultades aprendemos, crecemos,
nos ponemos a prueba, dicho de una manera coloquial, nos batimos el cobre. Si no hay dificultades, si no hay adversidades, contratiempos, al final, ¿qué sucede? Nos vamos metiendo en nuestro capullo interior, en nuestra torre de marfil, y convertimos la psicología en una psicología casi vegetal y muy pobre. Todos tenemos que buscar un poco choques adicionales, que nos despierten, que nos zarandeen, que nos permitan ir hacia otros lados o rincones de la consciencia. Esos choques adicionales a veces son dificultades en el trabajo, en la profesión, a veces dificultades en el seno familiar, a veces es una enfermedad o la muerte de un ser querido, y todo ello nos espolea, de alguna manera todo ello nos hace ir buscando el sentido último de la existencia, lo que es más importante, el aprovechamiento del sufrimiento consciente para nuestro autodesarrollo. El sufrimiento mecánico nos degrada, nos degenera, no aporta nada, pero el sufrimiento consciente es como una palanca, una pértiga, que nos permite crecer y desarrollarnos. Otra historia para entender por qué llevar la espiritualidad a la vida cotidiana, más allá de esa dicotomía absurda del espíritu y la materia. Para nosotros en el yoga, el cuerpo, por ejemplo, es el templo de Dios y revalorizamos enormemente nuestra corporidad. Esta historia es que un discípulo llevaba años con su maestro en una ermita y un día ya harto le dijo: maestro, llevo años contigo y resulta que nunca me enseñas la verdad. Y el maestro le dijo: querido mío, ¿acaso todas las mañanas, cuando nos despertamos, no te digo, prepara el desayuno? Y luego no te digo, lava los cacharros. Y luego no nos damos un paseo. Y luego volvemos a comer y te digo, prepara la comida. Y luego te digo, lava de nuevo los cacharros. Y después meditamos un rato junto al arroyo. Y luego volvemos a la ermita, te digo, prepara la cena, te digo, lava los cacharros y después te digo, hasta mañana, que descanses bien. ¿Qué otra verdad te puedo enseñar? Esa es la vida de cada día. Recuerdo un libro que traje de Thich Nhat Hanh hace muchos años, fue el primer libro que introdujimos en España, lo conseguí en Sri Lanka, y se llama El milagro de vivir atento. Y Thich Nhat Hanh en este libro nos cuenta que cuando él era novicio en el monasterio tenía que lavar enormes pilas de platos, y que hay dos maneras de lavar los platos. Una manera es lo que él llama lavar los platos por lavar los platos, que es quitártelos del medio lo antes posible. La otra forma se llama lavar los platos para lavar los platos. Lavar los platos para lavar los platos quiere decir lavarlos con atención plena, con una respiración tranquila, sintiendo el jabón, sintiendo el agua, estando conectado con lo que es. Y él dice algo muy, muy sagaz. Si cuando estás lavando los platos solamente estás pensando ya en la taza de té que te tomarás luego, cuando después te esté tomando la taza de té, ya tu mente estará en otra parte y tampoco estarás en la taza de té. El problema de nuestra mente es muy grande. Es una dificultad que compartimos todos los seres humanos. Lo que llamamos en Oriente la mente simiesca, la mente que es como un mono loco saltando de rama en rama. Lo que llamamos la mente furiosa como un elefante que está constantemente arremetiéndonos. O la mente muro, la mente frontón, que es la mente que siempre está rechazando, que siempre está creando conflicto y problemas. Tenemos una mala mente y por eso cuando en estos talleres hablo de la mente, me gusta mucho recordar un cuento que
os voy a trasladar. Os diré previamente que a lo largo de 20 años he venido recopilando todo tipo de historias espirituales. Algunas de ellas las contaba precisamente en el programa de Sergio. Estas historias espirituales son anónimas. Se han ido transmitiendo desde la noche de los tiempos de maestro a discípulo hasta nuestros días. Son historias que en muy pocas palabras dicen mucho más que tratados enormes de metafísica, de filosofía o de psicología. Y una de estas historias que viene hoy muy al caso es la siguiente. He aquí, queridos amigos, que 4 almas iban a encarnar. Dios se reúne con ellas y les dice: queridas amigas, ¿qué queréis, qué deseáis para vuestra próxima vida? Una de ellas se precipita, se adelanta y dice: Señor, yo lo que quiero para mi próxima vida es solo dinero, mucha riqueza. Otra alma dice: Señor, yo lo que quiero es poder, tener la capacidad de ejercer en mi próxima vida mucho poder. La tercera alma dice: Señor, yo lo que deseo es recorrer todo el planeta, conocer todos sus rincones y todas sus gentes. La cuarta alma se queda silente, pensativa, y Dios le dice: bueno, ¿y tú qué deseas? Y este alma dice: Señor, lo único que deseo es una buena mente. Si no tenemos una buena mente, no tenemos nada. Podemos estar en una ciudad hermosísima como Venecia, pero estar llenos de tribulaciones, incertidumbres, miedos y emociones tóxicas. Podemos compartir la vida con maravillosos amigos o una extraordinaria pareja, pero si no tenemos una buena mente, estaremos experimentando todo tipo de ansiedad o de temores infundados. Una buena mente, no hay nada más importante, y una buena mente es una mente en paz, una mente en equilibrio, con claridad, una mente con lucidez. Cuando Buda iba a morir le preguntaron: Señor, ¿y al final de todo qué? Y él dijo: al final de todo, una mente clara y un corazón tierno y compasivo. Tenemos que trabajar precisamente para ir poco a poco logrando una buena mente y un corazón compasivo. Y ese es un trabajo de gran envergadura, porque, como dicen unos científicos del cerebro actuales, a veces es como si nuestra mente estuviera diseñada para lo negativo y tenemos que ir poco a poco transformándola para lo positivo. Y a veces nuestro corazón es extraordinariamente duro, extraordinariamente implacable. Entrevisté numerosas veces a Vicente Ferrer y recuerdo que en una ocasión me dijo: mira, Ramiro, lo único que le pido a Dios es un corazón de carne y sangre. Tenemos un corazón a veces de acero, un corazón en esta sociedad salvajemente competitiva que en lugar de estar en apertura amorosa se cierra y se autodefiende. Luego nuestra labor estriba en ir tratando de conseguir una buena mente, en ir tratando de conseguir un corazón compasivo. Pero no basta con quererlo. Uno no se transforma solo queriéndolo. Es cierto que es importante el firme propósito, es cierto que es importante la motivación, pero como dice un adagio, una lámpara no se enciende porque pronunciemos la palabra luz. Tenemos que encenderla. Y para conseguir mente clara, corazón tierno, tenemos que seguir toda una estrategia que es lo que llamamos el trabajo sobre nosotros mismos o el trabajo interior. Este trabajo interior subsume 4 vías complementarias. Una es la senda de la autoobservación. La segunda, la senda del autoconocimiento. La tercera, la senda de la transformación. Y la cuarta, la senda de la realización de sí. Estas sendas hay que recorrerlas,
Al final uno llega a su propia senda, que es la senda sin senda, como dicen los tántricos, pero para llegar a esa senda interior tenemos necesariamente que seguir lo que llamamos un sadhana. Sadhana quiere decir disciplina, quiere decir entrenamiento, quiere decir adiestramiento. Y el sadhana está implicado en estas 4 vías. Empecemos por la vía de la autoobservación. A todos nos han dicho desde niños o hemos escuchado, conócete a ti mismo. Pero esta cantinela se ha filtrado en nosotros y nos ha abandonado. Sí, hay que conocerse a uno mismo, perfecto. ¿Pero dónde están los medios? ¿Dónde están las técnicas? ¿Dónde están los procedimientos para conocerse a sí mismo? Porque no basta con decir, tengo que conocerme a mí mismo. Tenemos que saber de qué psicotecnología contamos para realmente conocernos. Y aquí se abre ya la vía de la autoobservación. Mira, un pintor, si quiere plasmar un lienzo, ¿qué hace? Observa un rostro, un bodegón, un paisaje. ¿Qué hace un fotógrafo cuando quiere tomar el mejor ángulo para una fotografía? Observar. ¿Cómo descubrió Newton la ley de la gravedad? Observando. ¿Y cómo descubrió Fleming la penicilina? Observando. ¿Y cómo nos vamos a descubrir a nosotros mismos? Observándonos, mirándonos, viéndonos. Esta es la inevitable, insoslayable senda de la autoobservación. ¿Quieres conocerte? Obsérvate. La observación la puedes llevar a cabo en cualquier lugar y circunstancia. En un santuario, en una discoteca, viajando sin hacerlo, en soledad, en compañía. Mirarse. Pero es un mirarse muy científico y muy objetivo. Libre en lo posible, que no es fácil, de juicios y de prejuicios. Obsérvate. Mírate tal cual eres. Tu lado oscuro, tu lado luminoso, tu galopante neurosis, tus discapacidades emocionales, tus reacciones egocéntricas, tu narcisismo, tus miedos. Obsérvate. Un lado muy constructivo y un lado muy destructivo y muy autodestructivo. Y observarse es muy difícil porque es como estas muñecas rusas que si sacas una y otra dentro y así sucesivamente. Al observarnos vamos atravesando capas y nos vamos dando cuenta de cuántos subterfugios, falacias, justificaciones falsas y lo más difícil de superar y resolver, los autoengaños. Autoengaño tras autoengaño simplemente porque no queremos vernos como somos, porque queremos seguir haciendo el juego a las descripciones idealizadas que los demás hacen sobre nosotros, porque queremos mantener la imagen, la autoimagen, la burda máscara de la personalidad, y todo ello oculta nuestro ser más íntimo, de la misma forma que la perla se oculta en la ostra o la nata en la leche. Hablaba Sergio de mi novela más emblemática, que es una trilogía, El Fakir. En El Fakir, precisamente, el maestro somete a un trabajo de altísima dificultad a su discípulo para romperle la imagen, la autoimagen, y sobre todo el ego idealizado. Ese ego idealizado que cuando creemos estar a la altura del mismo, nos vamos al extremo del sentimiento de superioridad. Cuando no estamos a la altura del mismo, nos vamos al otro extremo, el sentimiento de inferioridad, pero son igual de falsos, el sentimiento de superioridad y el sentimiento de inferioridad. Observándonos, veremos muchas cosas, nuestros embustes a nosotros y los embustes a los demás. Observando,
descubriremos en nosotros infinidad de subterfugios que nos mantienen detenidos, anclados. Fijaros, neurosis es un término muy ambiguo, pero quiere decir inmadurez, quiere decir un estancamiento en nuestro proceso de individuación y de evolución. Y observando, iremos viendo cosas tan inmensamente profundas y abisales en nosotros que ni siquiera podríamos imaginar o concebir. Esta observación hay que llevarla a cabo en toda situación, no exhaustivamente porque nos agotaría, pero sí ir sacando como flashes, diapositivas instantáneas de nosotros mismos. Y ahí encontraremos al gran falsario, el ego. El ego, como decimos en Oriente, es muy buen siervo, pero es muy mal amo. El ego nos crea todos los problemas. Por eso, un maestro le dijo a su discípulo: sin ego serías invulnerable. El ego nos hace sentirnos ofendidos, desconsiderados, desaprobados. El ego nos hace sentirnos agraviados. Nos creemos tan importantes que ya nos creemos con derecho, sí, a ofendernos y a agraviarnos por todo. El ego nos limita. Es la atadura con el cuerpo, con la mente, con nuestras necesidades ficticias, con la imagen. El ego es el gran impedimento, pero el ego es también muy positivo si sabemos encauzarlo. Ego enorme, colosal, desmedido tenía Hitler. Ego también tenía la Madre Teresa de Calcuta, pero cada uno canalizó el poder de su ego en uno u otro sentido. Pero hay siempre que poner bajo vigilancia y bajo sospecha al ego. El ego siempre está ahí como un prestidigitador para tratar de embaucarnos. Por un lado nos hace ver lo que no existe y por otro lado nos escatima la realidad. El gran mago, el ego. Pero cuando empecéis a observar y observar, empezaréis a ver cómo el ego trata de engañarnos y cómo el ego es el que oculta el ser, nuestra naturaleza más profunda, nuestro yo más honesto y más real. El ego es una construcción, una burocracia enormemente sofisticada, pero poco a poco podemos encontrar rendijas y huecos para ir desbaratando, desmantelando la rígida y asfixiante estructura del ego. Me decía Muktananda, al que entrevisté en India pocos meses antes de que muriera: con ego nadie es feliz. Sin ego empiezas a ser feliz. El ego es necesario. Nadie puede matar el ego. Pero sí podemos ir teniendo un ego que sepamos canalizar, que sea positivo, constructivo y autoconstructivo, que sea cooperante. Y no ese ego narcisista, feo, que no nos permite ver ni siquiera las necesidades en otras personas y, por tanto, claro, mucho menos atenderlas. A través de la senda de la autoobservación desembocaremos en la senda del autoconocimiento. El autoconocimiento viene solo por la observación. Y fíjate, cuando empieces a conocerte, sabrás qué quieres cambiar en ti y qué no quieres cambiar. Hay un adagio que reza: para poder sacar la espina, hay que saber dónde la espina se encuentra. Muchas personas, hoy en día que está de moda, hablan de transformarse, transformarse. Cuando les preguntas ¿qué quieres transformar?, ni siquiera lo saben. Sí, han entrado en la corriente de querer transformarse, por moda, por imitación, por mimetismo, pero no saben que quieren transformar. Pero a través del autoconocimiento irás sabiendo qué quiero transformar en mí. Y ahí se entra en la senda de la autotransformación. O sea, primero recorremos la senda de la autoobservación, nos lleva
a la senda del autoconocimiento y entramos en la senda de la transformación interior. Empiezas a tener un mapa un poco más acertado sobre ti mismo. ¿De qué quiero despojarme? ¿Qué quiero, por el contrario, afirmar en mí? ¿Qué quiero arrojar por la borda? ¿Qué es aquello que es adquirido en mí, pero no soy yo? Y empiezas a tratar de convertirte en ti mismo. Y empiezas a tratar de poner los medios para discernir entre la persona real y la persona adquirida. Y entonces descubrimos que el 90% de lo que creemos ser es adquirido. Es descripciones de los demás, como decía el gran psicoanalista Lacan, nuestros deseos son los deseos de los otros, vivimos en base a intereses, a sueños, a argumentos de los demás. Cuando empiezas a descubrirlo, ahí empieza la criba. Le llaman los yogis viveka. Viveka quiere decir discernir. Discernir quiere decir revelar. Y vas revelando en ti qué es lo que realmente tienes que dejar para algo poder tomar. Y eso es lo que se entendía en la antigüedad como el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es que la gente que estaba en una senda de iniciación llegaba un momento en que su maestro le hacía un rito de iniciación, le cambiaba el nombre, le daba un mantra al oído, le daba técnicas y esta persona nacía a otra forma de ser. Y nacer a otra forma de ser quiere decir nacer realmente a nosotros mismos, convertirnos en nosotros mismos, que es lo más fácil de decir, pero desde luego lo más difícil de hacer. Poco a poco, a través de estas vías, vamos completando nuestro trabajo interior. Pero os quiero dar algunas pautas, y luego me preguntáis todo lo que queráis, de este trabajo interior. Hay un adagio que utilizamos mucho en mis clases que es: sin sadhana no somos nada. Sin entrenamiento, que eso es sadhana, no somos absolutamente nada. El entrenamiento ya son estas 4 vías hacia la autorrealización, pero a la vez tenemos que completarlas. Somos un conjunto de esferas. Somos un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo supramental. Y tenemos que trabajar sobre los diferentes planos que somos, poner equilibrio en cada uno de estos planos y luego lograr que entre estos planos haya armonía. Que la armonía es lo contrario que el conflicto. El conflicto desgasta, la armonía nos enriquece espiritual, psicológica y energéticamente. Vamos a comenzar por la base de la pirámide humana, la corporeidad. Daros cuenta de una cosa: el cuerpo en Occidente solo se ha considerado en 2 vertientes. O nos da placer, y eso nos puede llevar al desenfrenado hedonismo de los sentidos, o nos da dolor cuando enferma, o hay sensaciones desagradables o enfermedad. Y así hemos considerado el cuerpo fuente de placer, fuente de dolor. En Oriente ha habido una tercera vía, le llamo la tercera vía sobre el cuerpo, que es que además de que el cuerpo es un manantial de placer y de dolor, el cuerpo es un instrumento, una herramienta excepcional para nuestro autodesarrollo y nuestro autoencuentro. Con el cuerpo no hay autoengaños, porque con las filosofías, las metafísicas, las especulaciones, abstracciones, puede haber autoengaño, uno puede meterse en un amasijo de ideas alienantes. Con el cuerpo no. El cuerpo está ahí, es algo tangible, es la base de nuestra pirámide humana y nosotros utilizamos lo que llamamos el trabajo consciente sobre el cuerpo. Convertimos el cuerpo en una herramienta salvífica, convertimos el cuerpo
en una herramienta de autodesarrollo, de cultivo de la atención, y ahora hablaremos de la atención y de perfeccionamiento. La corporeidad se pone al servicio de la búsqueda interior, y ahí intervienen los esquemas o posturas de yoga, que nada tiene que ver con lo que se llama ahora yoguismo, postureo, contorsionismo, acrobacia, que es el anti-yoga. Posturas de yoga, ejercicios de pranayama y respiración. La respiración es como una ganzúa que puede abrir determinados planos superiores de la consciencia. Luego técnicas que llamamos de control neuromuscular y conservación de energía, y la relajación profunda o savasana. Eso forma parte del trabajo sobre el cuerpo, el trabajo directo sobre nuestra corporidad, pero no solamente sobre el cuerpo físico. Hay una acción sobre el cuerpo energético, sobre todos los canales o nadis que llamamos en el yoga, meridianos en la acupuntura, del cuerpo energético, para que la energía fluya con entera libertad. Pero somos también una mente, y cuando empezamos a trabajar con la mente, ahí nos damos cuenta de las dificultades de la mente. La mente es muy misteriosa. La mente, si la buscamos, no la encontramos. Y si no la buscamos, siempre está hostigándonos y obsesionándonos. La mente es tan misteriosa que a veces es el gran obstáculo para nuestro devenir cotidiano. Todos tenemos dificultades con la mente. Una persona de una tribu también. Una persona de otra cultura también. Fijaros si tendremos todos problemas con la mente, que las investigaciones primeras sobre la mente se empezaron a hacer ya hace 5.000 años. ¿Por qué? Porque ya aquellos primeros yogis se dieron cuenta que ellos también tenían una mente caótica, inestable, doliente, que genera dolor, que añade sufrimiento al sufrimiento, que nos complica la vida a nosotros y a los demás, que cuando no tiene dificultades reales busca dificultades imaginarias, y para resolver las dificultades imaginarias tiene que buscar soluciones imaginarias. Mente, haciendo un juego de palabras, mentira. Decía el gran místico Kabir: la mente es un timo, la mente es un fraude, la mente es una casa con 1.000.000 de puertas. La mente no es de fiar. Mientras no organizamos la mente, mientras no aprendemos a dirigirla, mientras no logramos ponerla a nuestro servicio y solo somos una hoja a merced del viento de nuestros pensamientos, no podemos confiar en la mente. Por eso hay que trabajar la mente. ¿Y la mente cómo la trabajamos? De varias maneras. Una, a través de un entrenamiento metódico, que es la meditación sentada. La meditación sentada viene desde tiempos inmemoriales. En las civilizaciones antiguas del Indus ya se encontraron sellos de cerámica, y hablamos de hace 4.000 años, donde aparecían yogis sentados en meditación. La meditación sentada es insoslayable, es inevitable. Hay gente que te dice: no, basta con estar atento. Pero si nadie consigue estar atento si no te entrenas, ¿qué más querríamos que estar atentos? Pero eso es un mito. Si no te entrenas, ¿cómo puedes estar atento? Es como si me dicen a mí: corre la maratón. Mirad, Arturo Mesón, gran amigo, gran practicante, él es corredor de maratón, él se entrena. Que me digan a mí de correr la maratón, ese es el problema. Estate atento, se ha puesto de moda. Estate atento. Estate atento solo, ¿qué es? No conozco a nadie que aun ni siquiera meditando mucho esté atento. Estar atento es muy difícil, requiere un entrenamiento metódico. Luego hablaremos de ello, es lo que llamaba Buda Vipassana y Satipatthana, el entrenamiento y desarrollo metódico de la atención y de la mente, y eso es meditación. La meditación no tiene ningún secreto. La meditación es muy natural, es simplemente la detención para ir poco a poco,
calmando, esclareciendo la mente, igual que las aguas de un lago turbias, si no se pacifican, no se esclarecen. Lo mismo con la mente, hay que parar un poco la manivela del pensamiento que no cesa y nos sentamos en meditación. Hay muchas técnicas, la meditación es una, pero hay muchas técnicas. Ahora estoy escribiendo un libro que me ha encargado la editorial Kairos, que se llama 100 técnicas de meditación. Fijaros si hay técnicas, pero la meditación es una. Eliges un ejercicio, la columna vertebral erguida, la respiración calma y tratas de entrenar y desarrollar la mente a través de ese ejercicio. Luego probaremos algunas técnicas. La meditación nos entrena para la vida diaria. La espiritualidad en la vida diaria tiene que pasar por una mente clara, un corazón compasivo, la atención. La atención tiene que pasar por la meditación. Le preguntaron a un gran lama tibetano, Trungpa Rinpoche, pero ¿es imprescindible meditar? Y dijo él, sinceramente no veo otra forma hoy por hoy. Tienes que entrenarte. Arturo se entrena para su maratón. Los que estáis aquí, algunos haréis tai chi, otros qigong o qigong, otros otras técnicas, hatha yoga, os entrenáis. Todo es entrenable y desarrollable. Y eso es la meditación. Y con la meditación sentada tenemos luego que llevar los frutos de la meditación a la vida diaria y estar atentos en la vida diaria, pero siempre basándose, fijaros, en dos principios fundamentales. Uno es ética o virtud, el otro es entendimiento correcto, sabiduría. Atención por atención. ¿A dónde va la atención por atención si no se apoya en la virtud y en la sabiduría? Os contaré una anécdota, es cierta. Había bajado de los Himalayas un yogui a la ciudad. Y entonces he aquí que ve robando, pero con una atención extrema y pasando por las terrazas de las casas a un ladrón. Y le ve concentradísimo. ¿Cómo será? Que cuando baja el ladrón, el yogui se le acerca y le dice, amigo mío, te propongo un negocio. Tú me enseñas concentración y yo te enseño virtud. ¿Hay alguien más concentrado que un extorsionista? ¿Hay alguien más atento que un verdugo? ¿Hay alguien más atento que un kamikaze? La atención por la atención hoy está muy de moda, pero la atención es con un fin dirigido a la cooperación, el desapego, la bondad, la integración con nosotros mismos y con los demás. La atención puede hacerte el mejor torturador del mundo y es necesario apoyarla y hay que desarrollarla a través de lo que llamaba Buda la triple disciplina, el triple entrenamiento, virtud o ética genuina, que nada tiene que ver con la moral convencional, entrenamiento de concentración y el desarrollo del entendimiento correcto o la sabiduría. Y si te entrenas, estarás más atento, pero estarás más atento canalizando tus pensamientos, tus actos y tus palabras hacia un orden superior, canalizando todo hacia tallar vínculos afectivos sanos contigo mismo y con los demás. Y luego están las emociones, otro plano, esto sería para otro curso. He dado muchos talleres de control y desarrollo emocional. Las emociones. Somos muy ricos emocionalmente, pero las emociones nos crean muchos problemas. Hace nada, lo podéis ver, se grabó todo para internet, está en YouTube y en otros canales, di un taller sobre el amor consciente incondicional. Hablaba de las distintas clases de amor. El amor biológico, el amor intelectual, el amor incondicional, el amor emocional. No hay amor más problemático que el emocional. El emocional, si no está bien dirigido, es el gran problema.
es la competencia de egos, es el sentimiento de absorber al otro, son los celos, la rabia, la envidia, la posesividad. Pero las emociones se pueden también clarificar y ennoblecer y embellecer. Y este es otro trabajo muy importante, le podríamos llamar terapia emocional. De la misma forma que trabajamos el cuerpo energético y el cuerpo mental, hay que trabajar las emociones. En la mente humana se está desarrollando una especie de combate entre lo sano y lo insano. Este escenario mental está lleno de claroscuros, está lleno de luces y de sombras. Hay emociones que llamamos tóxicas o insanas y hay emociones sanas. Hay raíces emocionales sanas y otras que son perniciosas. Y ahí viene nuestro trabajo sobre las emociones. Las emociones sanas son la lucidez, la compasión y la generosidad. Las emociones insanas son la ofuscación, la avidez y el odio. Y todos tenemos que librar esta batalla emocional. Tenemos que tratar de afirmar, de propiciar, de desplegar emociones sanas para ir poco a poco debilitando, enfriando hasta su erradicación las emociones insanas. Y este trabajo emocional es un trabajo muy importante, porque fijaros lo que decía Buda, 16 veces más importante que la luz de la luna es la luz del sol. 16 veces más importante que la luz del sol es la luz de la mente. 16 veces más importante que la luz de la mente es la luz del corazón. Pero las emociones pueden ser veneno o pueden ser néctar y ambrosía. Ahí tenemos que hacer un gran trabajo para ir decodificando las emociones insanas e ir afirmando, desplegando las emociones sanas. Somos como nos sentimos, nos relacionamos como nos sentimos. El pensamiento puede dirigir las emociones, pero a menudo en nosotros las emociones dirigen y lastran nuestra mente. Y así vamos ascendiendo por la escalera hacia la autorrealización. Y entramos ya en el plano de lo supraintelectual, la supraconsciencia, la mente supramundana, la intuición. Vamos ascendiendo por la pirámide humana hasta alcanzar un plano muy elevado, el plano de la consciencia más iluminada. Aquí las palabras son ya muy difíciles de utilizar. Los antiguos sabios decían, el que interroga se equivoca, el que responde se equivoca. Porque, ¿qué podemos decir de ese plano tan elevado de consciencia? No es asible a las palabras, es inasequible a los conceptos y a las ideas, pero es la visión profunda, la visión clara. Luego hablaremos de ello, eso es vipassana. Eso es ver con claridad. Vipassana es un término que quiere decir visión justa, visión cabal, visión penetrativa, ver detrás de las apariencias, conectar con el alma de las cosas. Esa vipassana, esa visión intuitiva y clara, pertenece a otro plano de consciencia. No es el conocimiento ordinario, no es lo binario, no es el pensamiento dual o conceptual. Es un flash, un tipo especial de luz, de consciencia que nos permite ver lo que se oculta, repito, tras las apariencias. Yo, ¿qué estoy haciendo esta tarde? Estoy pasándoos conocimientos y vosotros me podéis pasar los vuestros. Y eso es conocimiento. Yo os doy enseñanzas, vosotros me dais enseñanzas, intercambiamos información y datos. Eso es conocimiento. El conocimiento es transferible, pero el conocimiento no es sabiduría. El conocimiento no transforma, el conocimiento no muta, el conocimiento no modifica,
lo que modifica es la sabiduría. Yo no te puedo dar mi sabiduría, tú no me puedes dar tu sabiduría, porque la sabiduría es intransferible. Es la lámpara que encendemos dentro de nosotros. Tenemos que utilizar enseñanzas y métodos que nos los podemos pasar, pero para que cada uno entienda su propia lámpara interior, que eso es sabiduría. Y una cosa tenemos que comprender: lo que libera es la sabiduría, lo que conforta es la sabiduría, lo que nos transforma es la sabiduría. Y podríamos decir, vale más un solo día vivido con sabiduría que miles de años vividos desde la nesciencia o la ignorancia básica de la mente. Este es el trabajo interior que he tratado de resumir, un trabajo sobre todos los planos de nuestro ser, porque somos polivalentes, somos poliétricos. No basta trabajar sobre un plano, hay que trabajar sobre todos, pero me falta uno: la relación con los demás, el plano de la afectividad, puesto que somos entidades biopsicosociales. Hay que trabajar todo ello, la relación con los demás. Según nos relacionamos con nosotros mismos, nos vamos a relacionar con los demás. Si no has encontrado tu propio centro, ¿desde dónde te vas a relacionar? ¿Desde tu propio desquiciamiento o desde tu propio descentramiento? Si no has sido capaz de ir a tu hogar interior, ¿desde dónde te vas a relacionar? ¿Desde tu nada? ¿Desde tu vacío existencial? ¿Desde tu angustia? ¿Desde tu ansiedad? Si alguien viene y me quiere regalar sus carencias emocionales, su ansiedad, sus miedos, sus complejos, le diré: no, quédate tú con esos regalos, yo no los quiero para mí. Ahora, si tú vienes y me dices: yo te obsequio con genuina amistad, con darte tiempo, porque en esta sociedad, como no damos tiempo a nadie, por eso ni siquiera hay amistad, somos unos avaros hasta del tiempo, aunque nos sobre. Si tú me dices: yo te quiero abrazar, quiero departir contigo, reír contigo, llorar contigo, eso lo quiero, son hermosísimos regalos. Pero para tener una buena relación afectiva hay que trabajar mucho y tallar bien el vínculo afectivo sano. El vínculo afectivo sano no puede estar basado en expectativas, en reproches, en rencor, en que tú me demuestres que me quieres como yo quiero, que tú me tienes que demostrar que me quieres. No es una transacción, tú me quieres y yo te quiero. La relación afectiva es mucho más rica, es mucho más. Y en la medida en que yo me voy realizando, estoy más capacitado para conectar realmente contigo en lo profundo. La relación afectiva es un verdadero viaje, pero no es un viaje melifluo, no es un viaje para llenarlo de toxicidad, es un viaje de compañía. Y por eso decía el gran poeta Khalil Gibran: que tu amigo te dé lo mejor y tú ofréceselo también a tu amigo. Que los amigos no son solo para los malos momentos, son sobre todo para compartir los buenos momentos. Como veis, pues, queridos amigos, hay mucho trabajo que hacer. He hecho esta exposición en una hora, pero ahora, ¿cuántos años hay que emplear en este trabajo para seguir con éxito la senda de la autorrealización? Pero sin autorrealización la vida no tiene ningún sentido. Os hablaba antes de la muerte de mi hermano Miguel Ángel. Un mes después de la muerte de mi hermano Miguel Ángel murió mi admiradísimo amigo, un yogi, un sadhu que vivía en Benarés, que era Babaji Sivananda. Babaji Sivananda me entregó a modo de testamento sus pensamientos, que hemos publicado en un librito llamado El misterio del planeta. Babaji Sivananda no tenía nada, pero era el hombre más feliz de este mundo. Vivía allí, frente al Ganges, el Benarés, meditaba, comía solo un poquito de fruta por la noche, no tenía nada, pero siempre se sentía feliz
y su humor era realmente contagioso. Y él decía siempre, venimos a esta vida para hacernos la fotografía y nos vamos. Esta vida es como una posada. Venimos para luego irnos a nuestro verdadero hogar. Decía, el único sentido de esta vida es la paz interior y ayudar y cooperar con los demás. Y también decía, el camino más directo hacia el ser es la meditación. Este camino de autodesarrollo que todos emprendemos no es egoísta, como cree mucha gente ignorante. Al revés, es altruista, porque en la medida en que uno se siente mejor, vas a poder dar lo mejor de ti mismo a los demás. Por eso tenemos que tener esa motivación, el saber que ningún esfuerzo se pierde y que el esfuerzo que estamos haciendo en el autodesarrollo es no solo para beneficiarnos nosotros, sino también para beneficiar a los demás. Por lo del momento ya he hablado demasiado. Ahora vamos a hacer un primer coloquio que, como decía Sergio, tiene muchas razones, muy importante interactuar, y luego unos ejercicios de meditación, un descanso y luego el segundo bloque. ¿Apagamos un poquito?